de los esquemas oficiales y que, bueno, para mí es la versión de lo que realmente sucedió aquel infausto día. Bien, cuando el secretario de Estado norteamericano fue preguntado por una periodista sobre los sucesos que acaban de acaecer en España, el secretario de Estado, Alexander Haig, dijo: es un asunto interno. En aplicación de lo que se conoce como la doctrina Estrada, de no injerencia en los asuntos internos de un país. De todas formas, hay que, para entender bien el 23F, hay que partir, bajo mi punto de vista, del contexto geoestratégico que se produce en 1980. En 1980 es el momento en que se produce en Estados Unidos la campaña presidencial por la cual el candidato republicano Ronald Reagan va a llegar, después de las elecciones primarias y de las elecciones generales, va a llegar a presidente de los Estados Unidos. Bien, entonces el candidato Ronald Reagan, en su campaña electoral en 1980 y en el sucesivo enfrentamiento que tiene con el candidato demócrata, va a dar un giro radical a lo que va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, él preconiza que el tiempo de la distensión que se ha vivido internacional con el presidente Carter tiene su fin. Y entonces él lo que propugna, como digo, es un cambio, un giro de 180 grados en la política exterior, basada básicamente en tres pilares esenciales. El primer pilar es el presupuesto de defensa. Él defiende que, si llega a ser elegido, el presupuesto de defensa del año 81 doblará el presupuesto existente en el último año del presidente Carter, y en el año 85 este presupuesto se triplicará, con objeto de establecer lo que se conocerá más tarde como el Plan de la Guerra de las Galaxias, que sería, junto con la guerra de Afganistán, una de las razones por la que se hundió la Unión Soviética en 1991. El segundo pilar de esta nueva política exterior es el respaldo a dictaduras de países amigos como Argentina, Chile, Uruguay. Y el tercero es respaldar la guerrilla en aquellos puntos en que ésta se enfrenta a la Unión Soviética. Es decir, que él, durante su mandato, apoyará, como todos sabéis, a la guerrilla del UNITA en Angola, a la contra nicaragüense en Nicaragua y después a los talibanes en Afganistán. Bien, entonces la hipótesis que el grupo de asesores de Ronald Reagan entiende es que este nuevo giro de 180 grados genera una hipótesis probable, como conocemos los militares, y la hipótesis probable es que pueda eventualmente existir un enfrentamiento nuclear de tipo táctico en el teatro europeo entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Bien, entonces, dentro de esta hipótesis probable que se maneja en el Pentágono, la política exterior de la nueva administración, una vez ganadas las elecciones, es controlar las dos orillas del Mediterráneo. Es decir, el control de las dos orillas del Mediterráneo se vuelve esencial para permitir el despliegue de la sexta flota, para generar un eje logístico y operativo que va desde las Islas Azores, pasando por Rota
y Chipre a Israel como para defender el bastión más importante que tiene la política norteamericana en el Oriente Próximo. Bien, lo que es importante es ver cómo desde el año 80, que es el noviembre cuando se producen las elecciones presidenciales norteamericanas, durante esta segunda parte del año 80 y el año 81 tienen lugar los siguientes acontecimientos. En septiembre de 1980 existe un golpe de Estado en Turquía, al frente el general Evren, por el cual se derroca al gobierno liberal democrático turco. En noviembre de 1980, Grecia se reintegra en el mando militar de la OTAN del que había salido en 1974. En enero de 1981 se firma un tratado con Marruecos y se le refuerza militarmente dotándole de carros de combate y aviación de interceptación. En febrero de 1981 está el golpe de Estado fracasado en España. En marzo de 1981 se produce el golpe de Estado en Mauritania, apoyado por Francia y por Marruecos. En marzo también del 81 se produce en Portugal el intento de derrocar de la presidencia de la República a Ramalho Eanes, que es el único vestigio que queda de la revolución de los claveles. También en mayo de 1981 es descubierta en Italia la trama golpista P2 conocida por todos. Y finalmente, en noviembre de 1981 se produce el primer estacionamiento, de tropas americanas en Egipto. Bueno, pues en todo este panorama internacional que he descrito someramente, ustedes ven que precisamente la acción de la fuerza militar de los Estados Unidos se vuelca especialmente en el Mediterráneo con objeto de tener un mar tranquilo y de asegurar, como decía antes, el apoyo a Israel. Entonces, en esta época, lógicamente, en este giro de política estadounidense, el ingreso de España en la OTAN se convierte en un factor esencial, de primera necesidad para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es decir, que el ingreso en España en la OTAN se convierte en la asignatura pendiente del gobierno español. Pero al frente del gobierno español está el presidente Suárez, que es una persona bastante remisa y refractaria a hacer entrar a España de momento en la OTAN, y entonces Suárez se convierte en un estorbo para la política estratégica en el Mediterráneo de los Estados Unidos. Entonces se convierte en un estorbo por varios motivos. El primero de ellos es, digamos, la preocupación internacional que siente Suárez por zonas del mundo que están fuera de su influencia o de su capacidad, como puede ser el caso de Palestina. Después, el planteamiento que Suárez hace en el África subsahariana, que cuestiona todo lo que es la teoría de la cooperación o del neocolonialismo que se produce en África después de 1956, de la guerra de Suez y del abandono por Francia e Inglaterra de sus colonias, aunque no de su influencia en estos países. El tercero sería la participación de protagonismo que Suárez quiere iniciar en Iberoamérica en unas áreas en las que los Estados Unidos
no conceden a España, evidentemente, ningún papel. Y después, por último, el acercamiento, como decía, tercermundista que tiene el presidente Suárez con líderes declarados enemigos de los intereses de los Estados Unidos, como son Castro en Cuba y Arafat en la OLP. Bien, entonces estamos en 1980, es este momento en que se está en plena campaña electoral, es el final de la primavera, el verano, el inicio del otoño, y entonces el rey de España y varios políticos importantes viajan a Washington, en donde son inmediatamente alertados, digamos, por sus contactos en Washington, de la misma forma que también son alertados por el embajador de los Estados Unidos entonces en Madrid, Terence Tolman, y por el jefe de la estación de la CIA existente también en la calle Serrano. Y digamos que, curiosamente, siendo el giro de la política de Reagan total respecto a la de Carter, el embajador que Carter había nombrado, Terence Tolman, es de una forma sorprendente, pero no tanto, conservado en el puesto. Es un hombre, Terence Tolman, que tiene una larga trayectoria y experiencia en países que de alguna forma han sufrido golpes de Estado. Entonces, demos un paso para adelante para centrarnos bien en este tema de la OTAN, y una vez que desaparece Suárez del poder, veremos que sus dos sucesores, Calvo Sotelo en la OCDE y después Felipe González, tendrán muy claro que la pertenencia de España a la OTAN era una condición determinante para llevarse bien con los Estados Unidos. Así, Calvo Sotelo en sus memorias viene a preguntarse que él, desde que accedió a la presidencia, tenía muy claro que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN era una prioridad. Y se pregunta en esas memorias, quizá mi antecesor, el presidente Suárez, tenía la misma percepción, y él mismo se contesta, es probable que no. Felipe González todavía, es decir, el Partido Socialista, se ve convertido en una vocación tardía, pero mucho más entusiasta, digamos, hacia el tema de la OTAN. Como todos ustedes saben, gana las elecciones con mayoría absoluta, 202 diputados, en el año 1982, y en su programa electoral está que de entrada a la OTAN no. Bueno, una vez que llega la Moncloa,